Ustedes van al campus y en el campus van a encontrar un link a esta página. Ustedes cliquean en el link y van a entrar en esta página en donde tienen algunos elementos de la unidad 8, ¿ven? Se ve todo en negro, no sé si soy yo. Ahí está. ¿Viendo lo que comparto o no? Sí, sí. Luz, ¿lo está viendo? Bien. Sí, Bueno, se ve bien. este es el material con el cual con el que se van a encontrar en la unidad 8 en la unidad 8 del campus cuando linkeen a mi página. Un primer comentario. Fíjense, ustedes ahí tienen, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que tienen ahí? ¿Qué es esa foto? Como el de la memoria, infinitos rostros de desaparecidos. Bueno, fíjense, esta foto es de Chile. Ustedes la podrían haber relacionado con Argentina, sin duda. Les lleva a varias otras relaciones, porque no es una foto, no es un retrato, podría decir, bueno, ¿qué son? ¿Son alumnos de un colegio? No. Esto nos lleva a pensar en delitos internacionales, nos lleva a pensar en crímenes de lesa humanidad, nos lleva a pensar en genocidio. Esta foto de Chile se repite en Brasil, se repite en Bolivia, se repite en Paraguay, se repite en Argentina. Se ha repetido en el caso que si tenemos tiempo lo vamos a poder trabajar, el caso de estudio, que es un caso, una suerte de role-playing, eso si tenemos tiempo y ojalá tengamos. Se repite en Camboya, ese es el caso de estudio con el que vamos a estar trabajando. Lo que varía son los rasgos, son las caras, son las edades a veces. Se repite en Yugoslavia o se repitió en la desintegración yugoslava. En Yugoslavia, por ejemplo, había cientos de niños, de bebés, de nenitos, chiquititos. Y esto de alguna manera es la introducción al tema que vamos a estar viendo, porque vamos a estar relacionando una característica especial de los derechos humanos, que es la relativa a las violaciones graves de derechos humanos. Las violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos. Las violaciones graves, sistemáticas y generales de derechos humanos. Es decir, los delitos internacionales. Entonces, en la clase de hoy vamos a presentar, ustedes tienen en el punto 8, tienen algunos puntos acá en el temario, bienes universales, delitos internacionales, juzgamiento de los crímenes de agresión, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, principios de Nuremberg. Después los tribunales penales internacionales, en Yugoslavia, Ruanda, el Tratado de Roma, hasta terminar en la Corte Penal Internacional. Hoy lo que vamos a hacer es una suerte de síntesis histórica, relacionar ambos conceptos, relacionar por un lado violaciones graves de derechos humanos y delitos internacionales. Y primero, antes de empezar, les voy a mencionar entonces con qué se van a encontrar, con qué material se van a encontrar. Ustedes siguen corriendo hacia abajo. Ah, acá está, justo. Bueno, lo hice, pero me he olvidado. Estaba leyendo el temario de lo que tengo impreso y lo tienen ahí. Esos son los puntos y ven, si tenemos tiempo vamos a hacer este tercer punto de enemigos de la humanidad, la suerte de role-playing referido al régimen del Khmer Rouge en Camboya, hace 50 años. Entonces, ustedes se van a encontrar con estas lecturas. Ustedes pueden utilizar como base de estudio, un ABC para ir explorando el tema, un par de capítulos de este libro que tiene unos años, pero no se encuentra desactualizado. Entonces, este libro que tienen acá, que les estoy marcando, pueden utilizarlo para los antecedentes históricos como base. Hoy vamos a trabajar con el PowerPoint que está acá abajo, PowerPoint clase 1, con eso vamos a trabajar hoy. La semana que viene no, creo que es el 20 algo, no recuerdo ahora, que es la segunda clase que tenemos, que la va a tener mayormente a cargo Luciano Tormey. Con él van a estar viendo Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional y el procedimiento ante la Corte. La Corte juzga básicamente los delitos internacionales, crímenes contra la humanidad o crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. Esos
3 delitos, más el delito de agresión, que tiene un capítulo aparte. Pero nosotros vamos a hacer hincapié en esos 3 primeros que mencioné. Para conocer específicamente el tema de los crímenes contra la humanidad, tienen ahí una lectura, la primera, con la que se van a encontrar. Esto es importantísimo para Argentina, para su historia pasada y su historia presente y eventualmente para su futuro, a través de la relación con los derechos a la verdad, a la justicia y las garantías de no repetición. Porque todos los procesos que hace más de una década se están llevando adelante son precisamente los procesos llamados de lesa humanidad o por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Entonces, una lectura específica, muy buena, tienen aquí crímenes contra la humanidad. Y después también tienen una lectura relativa al genocidio y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que les va a ampliar vocabulario, les va a ampliar la perspectiva del tema. Y como última lectura, yo diría dentro de 3 o 4 semanas, cuando ustedes ya tengan un conocimiento de la cuestión, cuando hayan leído lo básico en el libro La Jurisdicción Penal Internacional, cuando hayan leído lo específico referido a los crímenes contra la humanidad y al genocidio, una vez que estén con eso ya leído y entendido, ahí pueden tomar la lectura de Kay ambos sobre responsabilidad penal individual, que de alguna manera es el último de los puntos que vamos a ver una vez que no se pudieron prevenir los crímenes o las violaciones graves de derechos humanos, una vez que el Estado finalmente las cometió o terceros finalmente las han cometido, bueno, lo único que queda es la sanción. La sanción a partir de la responsabilidad penal de cada individuo participante. Con eso vamos a terminar la tercera y última clase y vamos a utilizar este PowerPoint número 2. Como normativa importante, bueno, ahí tienen los principios de Nuremberg, que hoy vamos a hacer mención, tienen una de las varias leyes argentinas relevantes, la de adhesión al Estatuto de Roma es otra, pero esta es la que vuelve imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad y eventualmente también tiene que son imprescriptibles otros crímenes internacionales. Y después tienen alguna jurisprudencia, algunos de esos casos los vamos a mencionar o los vamos a estar viendo. Y acá tienen, para quien le interese o conocer, si hacemos a tiempo haremos el role-playing, si no, no, pero bueno, pueden conocer un poquito sobre qué estaba pasando en Camboya cuando a alguien se le ocurrió tomar el poder y cambiar la cultura y la forma de vida de esa sociedad, en el mismo tiempo durante el cual la dictadura argentina estaba presente y estaba realizando los crímenes por los cuales después fue juzgada. Esto es entonces el material, el pack con el cual ustedes se van a encontrar, que pueden ir bajando o imprimiendo o haciendo lo que quieran, pero sobre todo leyendo. Es un contenido mínimo, por supuesto que si a alguien le interesa conocer en mayor profundidad el tema, nos pide más material o nos realiza las preguntas que entienda necesarias. Profesor, yo quisiera saber si Camboya tuvo 25 años de guerra, porque vi una película que cambiaban de bando sobre los mismos cuando se retira Estados Unidos y cambiaban de bando y estaban prisioneros unos con otros entre los mismos hermanos, ¿no? Del mismo país. ¿Estuvo 25 años de guerra? Camboya, mencionó Camboya. Está. Sí. Camboya fue uno de los tantos estados en Asia que sufrió las consecuencias de la llamada Guerra Fría, el enfrentamiento ideológico y en algunos territorios, como en Asia, armado, de verdadero conflicto armado, durante, digamos, la década del 50, cuando empiezan la guerra de Corea, hasta prácticamente el final de la Guerra Fría con Afganistán. En ese interregno de 40 años de la Guerra Fría, hubo algunos lugares en donde realmente ese conflicto ideológico se expresó de manera muy evidente.
tal vez el más recordado por la historia es Vietnam, y Camboya por ser vecino, y otros estados, ¿no? Laos, por ejemplo, pero Camboya, especialmente por ser vecino de Vietnam, tuvo que sufrir las consecuencias prácticamente de la totalidad de la guerra de Vietnam. En realidad Camboya no estuvo tantos años en guerra, pero tuvo una suerte de guerra civil o de sufrimiento interno por ideológico también, que la llevó a estar casi 2 décadas sumida en una situación de falta absoluta de Estado tal cual nosotros lo conocemos, ¿no? Como un ente organizado que se regula en función de parámetros legales que tienen pretensión de vigencia. Si no la tienen de manera completa la vigencia, por lo menos tienen pretensión de vigencia. El genocidio camboyano, que exterminó a casi la mitad de la población, ocurrió específicamente en poquitos años, del 75 al 79, ¿sí? En 4 años, y mayormente en el primer año y medio, se murieron, es decir, algunos dicen entre 1 millón y 2 millones de personas, es decir, la gente indocumentada en general para la historia no cuenta. Pero bueno, en esos 4 años fueron 4 años terribles, todo el territorio fue una prisión a campo abierto. Hay una película, bueno, hay muchas películas sobre el genocidio camboyano, hay una muy buena que entiendo que ganó un Oscar también y que tiene música de John Lennon, la canción Imagine, imagínate, que se llama Los gritos del silencio, y que esa película relata las aventuras, las peripecias de un reportero del New York Times. Es una película verdadera, en el sentido de que la historia que refleja es verdadera. Y bueno, pero bueno, el genocidio camboyano es una cuestión absolutamente digna de estudiarse por lo que puede llegar a ser el ser humano en función de ciertos parámetros ideológicos, por la deshumanización a la que puede llegar, por el silencio absoluto del resto del mundo mientras estaba transcurriendo ese genocidio, porque no hubo prácticamente condenas ni preocupación, y bueno, y cómo la justicia en general y la justicia internacional en particular muchas veces llegan tarde, y sobre todo en estas cuestiones llegan tarde, muy tarde. Los tribunales especiales, las cortes especiales en los tribunales de Camboya, esa es la traducción exacta, comienzan a funcionar en el 2010 para juzgar a los responsables del genocidio cometido en la década del 70, que eran todos abuelitos que parecían buenos, porque cuando las personas envejecen, bueno, a veces dan de alguna manera algún sentimiento de empatía, pero estos abuelitos eran responsables de haber matado porque necesitaban matarlos a miles y cientos de miles de personas. Por una cuestión muy simple, que era que estas personas eran imposibles de ser reeducadas. Ese de alguna manera era el concepto, para que lo entiendan. O sea, esas personas, como todos ustedes que están acá y yo, que estamos acá utilizando medios tecnológicos y que queremos progresar en la vida y que queremos recibirnos de algo y que queremos tener una familia, bueno, estamos en la visión de ese régimen camboyano occidentalizados. Por eso las primeras personas que fueron masacradas, que fueron asesinadas, fueron los estudiantes y profesores universitarios y todo el poder judicial, porque era gente que no podía ser reeducada, ya tenía ciertos valores que hacía que fueran peligrosos y enemigos del régimen. De eso estamos hablando. Pero bueno, eso después cuando lo veamos. Ahora empecemos con la clase. Igualmente, si tienen alguna duda o pregunta, me van interrumpiendo. La clase de hoy no tiene demasiadas aspiraciones, tiende a que ustedes puedan relacionar dos conceptos. La relación que hay entre los delitos internacionales, por un lado, que los vamos a repetir 100 veces, no 100, 99, hasta que los recuerden, crímenes de guerra,
crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad y genocidio. Está también el delito de agresión, son 4 en realidad los que están contemplados en el Estatuto de Roma, pero después vamos a explicar por qué se entiende que los 3 grandes crímenes son esos que mencioné en primer lugar. Por un lado, entonces, los delitos o crímenes internacionales y por otro, los derechos humanos. Y en definitiva, las violaciones graves de derechos humanos. El primer punto que hacemos es referirnos a la persona humana, a cualquiera de nosotros, ustedes, la persona humana como tal. No sé por qué está tan lenta. Voy a hablar más. Renata, ¿tenés alguna idea? ¿Ibas a decir algo? ¿Por qué está tan lenta la computadora? Yo ya estoy viendo las, pero ustedes no lo están viendo. Bueno, yo sigo hasta que porque si no la computadora va a digitar nuestras vidas, eso no corresponde. El primer punto que vamos a hacer es recordar la evolución que existe en derecho internacional y en las normas internacionales referidas a la persona humana. Nosotros, los seres humanos, la persona humana, ha pasado a ser de lo que tradicionalmente fue considerada, que es objeto de protección, es decir, al ser humano había que protegerlo, durante 3 siglos ocurrió esto, nos hemos convertido, yo diría que en la mitad del siglo XX y más avanzado también, algunos dicen hacia fines del siglo XX, nos hemos convertido, y por supuesto ahora, nos hemos convertido en sujetos de derecho. Vamos a ver por qué antes éramos objeto y por qué ahora somos sujeto de derecho. A ver, alguien muy simple, esto es un absoluto monólogo y yo me arrepiento de esto, pero ¿quién quiere contestar de los que están presentes? ¿Quién va a contestar? No sé. Bien. ¿Qué cosa? ¿Quién habló? El que pierde. ¿Quién habló? Traten de practicar ahora, así se sacan el miedo, vergüenza y todo eso que pasa cuando hay orales. ¿Quién habló? ¿Luz? ¿Habías hablado? Sí, habló Luz. ¿Y qué iba a preguntar? ¿Qué entendés cuál sería la diferencia? En lo que vos entendés, no tenían que estudiar, es decir, nada está mal, está todo bien lo que ustedes dicen. ¿Cuál sería la diferencia entre ser objeto de protección y ser sujeto de derecho? Porque yo estoy diciendo que el ser humano pasó de objeto a sujeto como que le pasó algo bueno, estoy diciendo. O parece que estuviera diciendo eso. La capacidad que podés. ¿Cómo? La capacidad que vas a tener para poder pedir que, por ejemplo, ¿no? ¿Pedir qué? Que se te respeten, no sé, derechos o garantías consagradas en lo que vos entendés como tu persona. Un número del 1 Digo, siendo un objeto de derecho, ¿Se entendió? no tenés Bueno, ahora quiere poder. hablar mucho. Muy bien, Luz. Un número del 1 al 15, por favor. ¿Yo? Sí. 15. 15. Oh. Sara, ¿estás ahí? Sara, Salinas. Sí, estoy. Sara. Estoy. Sara, una pregunta. Sí. Ahí recién Luz no distinguió entre objeto y sujeto, dijo que el sujeto está bien, tiene la capacidad, es el titular, capacidad de derecho y capacidad de ejercicio respecto de cualquier derecho, eso está muy bien. ¿Podrías darnos un ejemplo de objeto de derecho hoy en día? Y como lo que hablábamos del nene, ¿se acuerda que cuando el Estado se hace, ¿se escucha ahí? Sí, perfecto, adelante. ¿Se escucha? Bueno, cuando el Estado se apodera del derecho del... Hola. Hola. Se cortó mi transmisión, pero no sé si se entendió. No, pues no, se cortó cuando empezó a hablar, no, yo no escuché. Cuando el Estado decía... Bueno, cuando el Estado se apodera de la persona es objeto. Y si no... Está bien, en los casos, pero entendemos que
Esa es la vieja discusión en el derecho internacional y en la fundamentación de los derechos humanos sobre si los derechos los tenemos porque el Estado los reconoce o los tenemos porque somos humanos. No, somos sujetos de derecho siempre, desde el momento que siempre, hacemos, sin duda, claro, como exacto. persona humana. Aunque el Estado, aunque habitemos un territorio gobernado por un Estado totalitario y tengamos que pedir permiso hasta para salir de casa. Seguimos siendo seres humanos y tenemos derechos. Por lo tanto, el ejemplo en el que tendría que pensar Sara es algo que no sea humano. ¿Cuál sería un ejemplo de un objeto de derecho? Sara o cualquiera que tenga un ejemplo. Hoy en día. Que no fuera humano. Que hoy sea perro. objeto de derecho. Claro, cualquier animal. ¿Está? Obviamente los animalistas y quienes de alguna manera avanzan los derechos por propia naturaleza de los animales van a decir que, pero bueno, al momento siguen siendo objetos de protección. El Estado legisla para ellos, para protegerlos, para beneficiarlos, pero también podría quitarles esos derechos. Y en la medida que no existe legislación positiva, los animales no tienen esos derechos para actuarlos en la justicia. Nuestro sistema es uno de los más avanzados en el mundo, junto a algunos países europeos, porque ya ha habido jurisprudencia y por supuesto también algunos proyectos que reconocen la existencia de la persona no humana. Eso está muy bien, pero viendo el contexto general de los 194 estados del mundo que forman parte de Naciones Unidas, sin duda los animales hoy en día, en siglo XXI, continúan siendo un objeto de protección al estilo de las leyes protectorias argentinas del siglo XIX, como la ley Sarmiento, y no un sujeto de derecho. Entonces, para que ustedes vean qué significa ser objeto de derecho, bueno, precisamente el ser humano era considerado tradicionalmente como hoy se considera a un animal. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de esta consideración del ser humano durante los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y parte del XX como objeto de protección? Bueno, por ejemplo, la protección diplomática. La persona no podía demandar a otro Estado que le hubiera infligido un daño. Si un determinado Estado dañaba la persona o los bienes de un X ciudadano, ese ciudadano, esa víctima, tenía que ser protegido por su propio Estado, por el Estado de su nacionalidad, para iniciar un reclamo. Si no, no podía, no tenía acceso a demandar a un Estado extranjero. Esto va de la mano del segundo punto, el segundo ejemplo. Los seres humanos no teníamos legitimación procesal, en ningún caso en la esfera internacional. No podíamos presentar denuncias contra otros estados, mucho menos una demanda contra otros estados. Hoy en día, en algún lugar, en alguna medida, eso cambió. Tampoco participábamos en la creación de normas de ninguna manera, ni con nuestras conductas, ni con nuestro consentimiento. No había forma. La persona no pactaba con estados, no generaba normas. Éramos, en resumen, destinatarios de normas, beneficiarios de normas que, así como eran creadas, podían ser suprimidas. No éramos titulares de derechos, que es lo que califica al sujeto de derecho. Al sujeto. Desde fines del siglo XIX, muy tímidamente, y sobre todo en el siglo XX, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, surgen determinadas áreas en el derecho, tanto en el derecho internacional como en el derecho interno. Y en general, muchas veces, desde el derecho internacional, fueron permeando al derecho interno, es decir, fueron luego siendo adoptadas, incorporadas por los derechos internos de los estados, por supuesto el argentino. ¿Cuáles eran esas áreas? Las que tienen acá. Ahora vamos a hacer mención a algunas de ellas. Por supuesto, el derecho laboral, la legitimación procesal, hoy en día ustedes ya lo conocen, los sistemas regionales protectorios, América, Europa, África, se puede denunciar, se puede demandar a cualquier estado dentro del sistema. Y fíjense, el primero de los puntos interesantes es el surgimiento de una suerte de estatutos, después de la Primera Guerra Mundial, de estatutos, de conjunto de reglas, de áreas del derecho, de temas del derecho,
como lo quieran llamar, pero lo que importa acá es que son diferentes secciones del derecho que se ocupan de diferentes cosas y que por primera vez, antes no había pasado, se centran en la persona humana. Tratan de defender a la persona humana. ¿Y por qué antes no había pasado? Por algo muy simple. Todas las normas internacionales antes tenían como beneficiarios básicamente a los estados. Es decir, si dos estados pactaban entre ellos, los intereses que había que compensar y que había que relacionar eran los intereses de los estados. Y quienes podían verse perjudicados y eventualmente reclamar eran los estados. Desde antes de la Segunda Guerra Mundial, con el derecho internacional humanitario que surge a mediados del siglo XIX, pero que se codifica luego de la Segunda Guerra Mundial. Y sobre todo las otras dos vertientes, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional penal, estas tres áreas, estos tres estatutos, van a tener como objeto de protección y luego como sujeto de derecho al ser humano. Los estados van a pactar normas no para beneficiarse entre ellos, sino para beneficiar a su población. Y muchos de ellos individualmente considerada, ni siquiera al grupo, sino a cada uno de sus habitantes. Tanto dándoles derechos como dándoles o generando obligaciones. Entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial se afianza este esquema protectorio de la persona humana. Por un lado, el derecho internacional humanitario. Ahora lo vamos a hacer muy esquemático. Vamos, para que lo entiendan, con este solo slide muy esquemático, y luego vamos a ir explicando un poquito más cada uno. Pero para que lo entiendan muy básico. Derecho internacional humanitario son las reglas que se aplican durante los conflictos armados. Si estuvieron viendo cualquier red de noticias, lo que está sucediendo hoy en día en Palestina, en la Franja de Gaza. Pero ojo, porque yo les tendría que decir que jurídicamente el derecho internacional humanitario se está desde 1948 en Gaza. Y alguien me dirá, ¿pero cómo? ¿Por qué? Si hace 3 días que empezaron a disparar misiles. Porque en 1948 fue la primera conflagración, el primer conflicto armado entre árabes, palestinos y judíos israelíes. Cuando nace el Estado de Israel, precisamente, y fíjense la fecha, yo siempre me equivoco, espero que hoy no, 14 de mayo, si alguien puede googlear mientras estoy hablando, no sé si es el 14 o el 15, pero cuando nace el Estado de Israel, creo que el 14 se fueron los ingleses y el 15 nació. Cuando nace el Estado de Israel, nace el primer conflicto armado entre árabes palestinos e israelíes. Desde ese momento se está aplicando, porque el conflicto no terminó, aun cuando haya habido armisticios, altos el fuego y territorios ocupados. Desde ese momento se está aplicando el DIH en esa zona. Es un mínimo de derechos, porque entenderán que durante el conflicto armado, Nadia, estás dada vuelta. ¿Por qué? No, te estaba viendo. No, le estaba escribiendo, le estaba poniendo que sí, que había sido el 14 de mayo. ¿El 14 nació o el 14 se fueron los ingleses? El 14 nació. Dice que proclamó su independencia. Fíjese qué cosa, ¿no? Porque puede ser también otra de las situaciones, este ataque tan repentino que de alguna manera, por los comentarios de alguna gente del lugar, parece que se veía venir por una serie de disturbios que había estado ocurriendo en los últimos días, pero que coincida además con el aniversario de la fundación de la creación del Estado de Israel, en 1948. Gran año, porque recuerden que en el 48, sí, Isabel. Profesor, los palestinos aquí radicados en Argentina, yo tengo muchos amigos, decían que en ese momento estaba la París del desierto, era Palestina, en donde estaba asentado Israel. Y después de la Segunda Guerra Mundial, como gana Inglaterra, Estados Unidos, le confieren la tierra de sus antepasados a los israelíes. Y de ahí nace el conflicto. Bueno, simplificando, esa sería la raíz.
en realidad son dos pueblos en un territorio que reivindican los palestinos porque eran quienes primeros estaban, pero bueno, hubo una serie de promesas, básicamente de Inglaterra, ¿no? Del Reino Unido, promesas a ambos bandos, a cambio del apoyo árabe y del apoyo monetario judío durante la Segunda Guerra. Y después las promesas de alguna manera intentaron cumplirse, creando dos estados, y ahí entra después en juego un poco la cultura, ¿no? Los árabes no querían conformar un estado al estilo occidental, organizado occidentalmente. Ellos vivían en tribus históricamente durante miles de años, querían seguir viviendo en tribus, no con límites perfectamente demarcados y con elecciones y con un presidente, porque era una forma extraña de gobernarse. Y eso marcó, bueno, la independencia y el nacimiento del Estado de Israel. Bueno, primero que Inglaterra saliera del territorio, porque se veía venir un conflicto imposible de solucionar, entonces lo mejor que hicieron fue decir que renunciaban a la administración y se la pasaron a Naciones Unidas, y Naciones Unidas hereda el primer gran conflicto. Cuando se retiran los ingleses, nace el Estado de Israel, y los árabes, que no querían conformar un Estado y reclamaban todo el territorio como propio, inician una guerra contra el naciente Estado de Israel. Y bueno, y a partir de ese momento, lamentablemente, el odio marcó las relaciones entre gran parte de los pueblos, y tenemos al presente lo que tenemos, y una imposibilidad muy marcada de una solución, cada vez peor. Pero bueno, la idea no es hablar del conflicto en sí. Para quien le interese, yo les diría, como es un conflicto obviamente absolutamente sesgado. Cada parte tiene una visión muy marcada de cómo fue el conflicto. Lo que yo les mencioné es un relato muy, muy básico de Naciones Unidas, con lo cual, si ustedes quieren tener una visión no sesgada, entren a cualquier sitio de Naciones Unidas, porque si entran a un sitio de cierta tendencia, bueno, van a tener... Siempre en la historia, en general, hay caracterizaciones simples de buenos y malos. Pero bueno, no es tan simple la vida. No hay buenos, completamente buenos y completamente malos. Y para solucionar los conflictos, en realidad, conviene que los matices estén presentes, ¿no? El derecho internacional humanitario, entonces, se aplica en situaciones de conflicto armado. Otra relación que pueden tener es que durante la Guerra de Malvinas se aplicó parte del derecho internacional humanitario. Los convenios 2, que tienen que ver con la guerra en el mar, y por lo cual también el hundimiento del buque General Belgrano, que produjo una cantidad de muertos casi similar a la que muere por día hoy en día por la pandemia, 600 y pico de muertos. Fue un verdadero crimen de guerra, un delito internacional. Y también se aprobó el convenio 3, relativo a la devolución al trato debido por cada potencia a los prisioneros de guerra, y la posterior devolución una vez que la guerra termina. Situaciones de conflicto armado implican que haya un piso mínimo de derechos a respetar. Ese piso mínimo, ahora lo vamos a ver, está dado por el artículo 3 de los convenios de Ginebra. Artículo 3. Artículo 3. Entenderán que lo repetí 3 veces. ¿Por qué, Nadia? ¿Por qué lo habré repetido 3 veces? Lo podría haber repetido 4. Porque es muy importante. No sé. No sé. Exacto. No, la de no sé no sirve. La primera, porque es muy importante. Muy bien. Después tenemos un segundo estatuto, que es el que regula el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos es la suerte de normas que deben respetarse en todo tiempo. Algunos dicen, bueno, en tiempos de paz. En tiempos de paz se aplica el DIDH. En tiempos de guerra o de conflicto armado, guerra es entre estados, conflicto armado es cualquier tipo de conflicto, aunque no estén peleando dos estados entre sí. Puede ser un grupo político, un grupo extremista, un grupo terrorista y un estado. O dos grupos como las FARC y los narcos en Colombia y no interviene un estado. Esa sería la diferencia entre guerra, que es un concepto jurídico, dos o más estados, y conflicto armado. Por eso se habla en general de conflicto armado. El DIH en conflictos armados y en épocas normales o de paz, algunos dicen que la normalidad es la guerra y lo anormal es el tiempo del periodo. El periodo de paz es el tiempo durante el cual los estados se preparan para la guerra, decían unos generales prusianos. En la Europa del siglo XIX eso era verdad.
los periodos de paz eran los periodos durante los cuales las potencias se armaban para luego mantener una guerra. Pero bueno, la normalidad, el DIDH, Derecho Internacional de Derechos Humanos, la anormalidad, el DIH, Derecho Internacional Humanitario. Y fíjense, tenemos un tercer estatuto. El derecho internacional humanitario se aplica en conflictos armados. El derecho internacional de los derechos humanos se aplica en todo tiempo. El primero trata de auxiliar a las víctimas del conflicto armado, del DIH. El segundo trata de prevenir violaciones y promover el ejercicio de los derechos, el DIDH. ¿De qué trata el derecho internacional penal? Y bueno, cuando los dos primeros fallan, cuando no se puede proteger a las víctimas del conflicto armado, a las víctimas civiles sobre todo, cuando no se pueden prevenir las violaciones, cuando no se pueden promover los derechos, cuando eso falla, entra a jugar entonces el derecho internacional penal, que busca asignar responsabilidades individuales, con letra muy grande, individuales. La responsabilidad penal hoy en día no es estatal, no es la del Estado. La responsabilidad penal es individual por las violaciones graves de derechos humanos. Sería el último resorte, el último recurso. Como no pudimos prevenir, como no pudimos defender a la víctima y ésta sufrió el daño o murió, bueno, eventualmente tendremos que conocer qué pasó, derecho a la verdad, conocer quién es el responsable y eventualmente condenarlo, sancionarlo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, a ver. El derecho internacional humanitario, empezamos, es el viejo derecho de la guerra. Siempre hubo normas entre los pueblos. Desde que los pueblos comienzan a relacionarse, la primera forma de relación fue la guerra, fue el conflicto armado. Por eso el DIH siempre ha tenido normas, las normas y usos de la guerra. Pero a mediados del siglo XIX, hubo una persona, Enrique Dunant, que junto con otros ciudadanos suizos, como Suchard, por ejemplo, y están pensando bien, era parte de la familia dueña de los chocolates, por lo tanto fue uno de los que financió esta idea, quisieron crear una asociación apartidaria, apolítica, que socorriera a las víctimas del conflicto armado. Dunant escribió un libro después de una guerra, en la guerra de Crimea, escribió un libro. Miren, el otro día estaba escuchando un documental sobre Grecia y las guerras entre los estados griegos y entre Atenas y Esparta, y decía que en todas las luchas antiguas el enorme porcentaje de muertos no se daba en batalla, se daba después. Porque los que perdían trataban de salvarse, se iban corriendo y eran perseguidos y asesinados. Y los que quedaban en el campo de batalla se morían por las heridas, porque nadie se ocupaba de rescatarlos. Los que ganaban querían seguir avanzando para ganar más tierras o para saquear. Por lo tanto, de los heridos de uno y otro bando, nadie se ocupaba. Esta idea es la que Henri Dunant lleva a un pequeño librito que causa conmoción, fue lo que hoy sería un bestseller en Europa, que era quien se ocupaba de las cuestiones, y ese libro se llama Recuerdo de Solferino, que es precisamente Solferino fue la batalla, entonces donde él expone estas ideas, y decide él, junto a otros suizos, la idea de Suiza es la bandera invertida, por eso la Cruz Roja, crear una asociación que no estuviera a favor de uno u otro bando en la guerra, sino que fuera neutral, y su neutralidad de alguna manera aseguraría la imparcialidad, dos principios fundamentales de la Cruz Roja, y crean así el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y desde ese momento hasta el día de hoy, la Cruz Roja ha generado una serie de convenios, y finalmente los 4 convenios de Ginebra, y es la autoridad de aplicación de todo el derecho internacional humanitario en cualquier conflicto armado que hay en cualquier parte del mundo. El DIH tiene 2 vertientes.
dos tipos de normas. Las convenciones que se fueron celebrando en La Haya, por eso se llama vertiente de La Haya, son aquellas convenciones que imponen límites a los estados en la forma de hacer la guerra. ¿Qué armas pueden utilizar y cuáles no? Los avances de la biología a principios del siglo XX dieron origen a las armas biológicas, a gases venenosos. Si ven alguna foto de la Primera Guerra Mundial, algunos tenían unas máscaras enormes, porque se usaron ciertas armas químicas y biológicas. Y eso motivó ese uso de ese tipo de armas que mataban indistintamente, porque esparcían gases que de acuerdo al viento también podían volverse contra las propias tropas. Esto motivó una norma, una convención que prohíbe las armas biológicas. Hoy en día están prohibidas. Otro ejemplo, la física posibilitó en la Segunda Guerra Mundial, o a mediados de siglo, la posibilidad de crear una bomba que tuviera una capacidad destructiva enorme, como fueron las bombas nucleares, y luego neutrónicas, y luego de otros tipos. Y en definitiva, este tipo de armas también tiene cierta regulación, pero al momento no se encuentran prohibidos. Todos esos son ejemplos del derecho de La Haya, de límites a la forma que tienen los estados de hacer la guerra. Pero un segundo, voy a prender la luz porque si no, parecen que les está hablando un fantasma. Ahí estamos. Más lindo el verano porque anochece más tarde, hace más calor. Tercer ejemplo, la tecnología hoy en día. Hoy se habla de los sistemas de armas sistemas de armas autónomos letales, que son aparatos o cierta ingeniería, cierta tecnología que se puede añadir a armas convencionales, como puede ser una ametralladora o un cañón, pero que no utilizan al ser humano, sino que vienen preparadas para detectar al enemigo según patrones que se cargan en los programas de la máquina y disparar, para herir o para matar. Esto es algo muy reciente, ¿no? Se han empezado a usar hace 10 años. Pueden tener reconocimiento facial y de acuerdo a los rasgos faciales puede detectar la raza de la persona y en función de esa herirla o matarla, herirla para quitarla del combate, para dejarla fuera de combate o matarla directamente. Y esto es el gran tema hoy en día, porque no hay regulación. Si va a haber normas que prohíban este tipo de armas que en definitiva dejan en una máquina, en un programa de computación, la decisión sobre si una persona puede o no seguir con vida, o sea, sobre la vida y muerte de las personas. Todos estos son ejemplos del derecho de La Haya, límites a los estados en la forma de hacer la guerra. Y por otro lado tenemos las convenciones de Ginebra, que son las que ya antes mencionamos, 1949, se codifican ciertas normas que ya existían, Ginebra I, que es relativa a la protección de los heridos y enfermos en el campo de batalla, en la guerra terrestre. Acá está Ginebra II, heridos, enfermos y náufragos en el mar, lo que mencionamos que había sido de aplicación, porque tanto Argentina como el Reino Unido, que eran los que se enfrentaban en la guerra de Malvinas-Falkland, dijeron en declaraciones unilaterales que iban a respetar los convenios de Ginebra. Se utilizó el 2 y también el 3, el convenio 3, relativo a prisioneros de guerra. El convenio 4 es el que protege a la población civil que habita territorio ocupado por el enemigo. Eso es lo que se aplica desde 1967, en la Guerra de los 6 días, cuando Israel toma Gaza, que era un territorio que estaba en manos de los palestinos, nada más, porque no había autoridad palestina, no había Estado palestino. En el 67 se produce una guerra, los árabes atacan a Israel, Israel contesta, se defiende, avanza, entra en Gaza y se queda en Gaza para siempre. Hasta el día de hoy está. Hoy
se pensaba que iba a volver a ocupar Gaza completamente. Lo que tuvieron los palestinos hace algunos años, casi una década, fue la posibilidad de formar un gobierno, pero un gobierno que mucho no gobierna. Es un gobierno que de alguna manera puede dictar algunas normas y puede manejar a su población, pero dentro de Gaza también hay israelíes, sobre todo la policía israelí. Y uno de los hechos que de alguna manera motivó estos enfrentamientos es que durante el Ramadán, que es el mes religioso más importante, la policía israelí estaba en las entradas de todas las mezquitas. Y algunos decían que prohibían el acceso, limitaban el acceso, y esto ya dentro de Gaza, ¿no? Que es el territorio que tienen los palestinos mínimo. Son, para que de alguna manera entiendan, si es peor que la matanza, porque son 2 millones de personas en un territorio menos que mínimo, sin servicios prácticamente y aislado del resto del mundo porque están rodeados de territorio israelí. Entonces, en ese lugar, desde 1967, esto no excusa, por supuesto, el terrorismo de Hamas, que es una organización terrorista. Pero desde 1967, el derecho internacional que se aplica en ese lugar es el Convenio 4 de Ginebra. Es decir, aún en tiempos en donde no existe un conflicto armado directo, se sigue aplicando el derecho de Ginebra, como si ese conflicto estuviera latente, que en realidad es lo que sucede. Yo no puedo entender, doctor, Sí. cuando decís que se aplica el derecho. ¿Qué querés decir? No puedo como Pregunten todo, pero esquematizarlo. a ver, yo cuando estoy hablando. Como que entiendo, sí. Perfecto. Es decir, ninguna pregunta, a veces las respuestas son tontas. Todas las preguntas son absolutamente normales y háganlas, no tengan ni vergüenza ni miedo en hacerlo. Cuando yo digo que se aplica un determinado derecho, es que ¿quiénes están obligados cuando yo hablo de las normas, estas normas son normas internacionales. ¿Quiénes están obligados a cumplir con las normas internacionales? Básicamente los estados. Entonces, los estados y organizaciones internacionales. Entonces, cuando yo digo que se aplica el derecho internacional humanitario, lo que estoy diciendo es que el Estado ocupante, en este caso el Estado de Israel, dicho por Naciones Unidas, en el territorio de Gaza, debe cumplir con debe promover y debe respetar los derechos básicos que contiene el Estatuto de Ginebra en su tercer tratado, en su cuarto tratado, perdón. Pero que excluye todo lo demás, que se tenga que aplicar sí o sí. No, es un mínimo. Los derechos, los tratados internacionales siempre son un mínimo. Si yo digo que Argentina debe respetar la Convención para la Prevención de la Violencia contra la Mujer o la Discriminación contra la Mujer, lo que estoy diciendo es que mínimamente Argentina tiene que cumplir con el respeto de esos derechos. ¿Puede conceder más? Sí, por supuesto, pero no menos. Ese es el piso. Entonces, por supuesto que Israel puede dictar normas, pero nunca por debajo de esa protección básica que le otorga a los civiles que habitan esos territorios el Estatuto 4 o el Convenio 4 de los Convenios de Ginebra. Está bien. Y si lo trasladamos al derecho interno, digo, bueno, se aplica la ley de protección de datos personales. ¿Quiénes tienen que cumplir con la ley? Y bueno, en el derecho interno los que tenemos que cumplir todos, el Estado y por supuesto todos los habitantes de la nación. Pues es el ámbito de aplicación de la ley. Todo el territorio, todos los que habitamos el territorio. Los convenios de Ginebra no imponen obligaciones a las víctimas mayormente, y mucho menos el 4, porque trata de proteger a las víctimas. Por lo tanto, ahí en el convenio 4 prácticamente el único obligado es el Estado, que es el que está ocupando un territorio que no es propio y tiene que concederle ciertos derechos, respetar ciertos derechos a los habitantes de ese territorio. Todo esto se basa, para que tengan idea, la idea de estos derechos mínimos a habitantes del territorio ocupado, se basan en las enormes violaciones que habían realizado los nazis en la Segunda Guerra cuando ocupaban territorios y ocuparon estados, ocuparon prácticamente toda Europa occidental. Entonces, teniendo en mente
las enormes violaciones que habían realizado los nazis cuando ocuparon Francia, Italia, la República Checa, Eslovaquia, todos, Polonia, es decir, teniendo en cuenta todo eso, se fue redactando un mínimo de derechos que aún la potencia ocupante debe respetar respecto de los civiles. ¿Está? Cuando vemos el DIDH, Derecho Internacional de Derechos Humanos, básicamente, como lo hablamos en la primera clase, hacemos referencia a la aspiración de universalidad. El derecho internacional aspira a que todos los estados en algún momento, progresivamente, puedan ir respetando esa idea de humanidad que hay en cada persona y puedan respetarla más allá de la política interna o de las necesidades internas. Pero claro, hay límites culturales, hay límites ideológicos y esos límites de alguna manera se tienen que ir venciendo. La idea principal después de la Segunda Guerra Mundial fue generar un tratado internacional que estableciera ciertos derechos básicos y obligaciones directas a los estados para cumplir con ellos. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente en el 48, ya estalla lo que se llamó después la Guerra Fría, el conflicto ideológico entre Occidente, pro-capitalista y liberal, y otras partes del mundo, y básicamente la parte este de Europa y parte de Asia, comunista y socialista. Comunista en lo político, socialista en lo económico. Y esto hizo que no pudieran los estados, miembros de Naciones Unidas, que estaban divididos ideológicamente, no pudieran convenir en un único tratado, una suerte de parte dogmática de la Constitución Nacional, un único tratado que establecía derechos para todos los habitantes del mundo y obligaciones para los estados. Con lo cual, no hubo obligaciones exigibles, no hubo procedimientos efectivos, no hubo derechos que los estados tenían que respetar y procedimientos que llevaran a un juicio, a un proceso a los estados que violaban esos derechos. ¿A qué se llegó? A una declaración no vinculante, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Fíjense, alguien dijo, cuando se aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos el 10 de diciembre del 48 con Eleanor Roosevelt y la comisión que ella lideró y otras mujeres que también participaron muy activamente para dejar bien afirmados los derechos de las mujeres ya en 1948, en un ámbito en donde no eran bienvenidas las mujeres, porque no se las tomaba en cuenta ni se tomaban en cuenta sus ideas. Alguien dijo que el 10 de diciembre del 48, que hoy se festeja como el Día Internacional de los Derechos Humanos, fue de alguna manera el día en que murieron los derechos humanos, porque la idea de obligatoriedad y de sanción para los estados quedó en la nada. Los estados ya estuvieron libres de violar los derechos tal como querían o su gobierno lo decidía, sin sanción, desde 1948. Hasta hoy, podríamos decir. Algunos dirán, bueno, hasta que nace la Corte Penal Internacional, pero recuerden, la Corte Penal Internacional no sanciona a los estados por violaciones graves de los derechos humanos. Sanciona a ciertos gobernantes, a ciertos líderes estatales, tampoco a todos. En ese sentido, Argentina fue el primer estado en la historia y en el mundo que, a través de su propia justicia interna, sancionó al menos a algunos de los responsables de violaciones graves de derechos humanos. Por último, la tercera pata de esa mesa que estábamos construyendo, el derecho internacional penal, tiene tres antecedentes básicos, tres tiempos en antecedentes básicos. En 1945, la finalización de la Segunda Guerra Mundial y los procesos de Nuremberg, que de alguna manera establecen la base, principios básicos, las sentencias, de las sentencias se pueden extraer principios básicos aplicables a lo que luego va a ser el derecho internacional penal. La década del 90, porque desde Nuremberg no hubo ningún proceso internacional de jerarquía valioso para llevar adelante el derecho internacional penal. ¿Por qué? Fíjense, Guerra Fría, la Guerra Fría 89-91. 89 muro de Berlín, 91 desaparece la Unión Soviética. Fíjense, durante el tiempo de la Guerra Fría no hubo avances en la sanción a los
a las personas y a los estados por la Comisión. ¿Por qué? ¿Por qué no hubo avances? Y porque tanto Estados Unidos como la Unión Soviética cometieron, en los diferentes conflictos en el mundo que se fueron sucediendo, cometieron crímenes internacionales. Entonces ninguno de ellos quería que hubiera un documento vinculante que los responsabilizara. Por eso siempre que había un intento, se frenaba. Cuando desaparece la Unión Soviética y al mismo tiempo surgen dos conflictos muy importantes, uno de ellos en Europa, y a eso le tienen que unir la televisión y los medios, que en la década del 90 informaban en tiempo real de la guerra en Yugoslavia, de la desintegración de Yugoslavia, cuando la opinión pública europea, al prender el televisor o al prender una computadora, comenzaban a ver la guerra en directo, el asesinato de mujeres, el asesinato de bebés, de niños, y aparte los asesinatos realizados de forma brutal, como en la Edad Media, porque no se mataban a tiros, se mataban a mazazos a los niños. Entonces, cuando comienza a ver esto, los estados europeos, la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que maneja la seguridad en Europa, comienzan a pensar ya en una sanción para detener estos crímenes. Y entonces se crean en la década del 90, por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los primeros tribunales penales internacionales ad hoc. Ad hoc, ¿qué significa? En todo Para derecho. la circunstancia Perfecto. específica. Para el caso, exacto. ¿Tá? Entonces son tribunales creados para cada situación en particular. Y entonces vamos a tener los tribunales para la ex Yugoslavia, los tribunales para Ruanda, los tribunales para el Líbano, los tribunales para Camboya, los tribunales para Sierra Leona, y hay 2 o 3 más para Timor Este, y la comunidad internacional empieza a considerar que los gastos ocasionados por cada tribunal son muy numerosos y a ningún Estado le gusta pagar. Suena bien, ¿no? Es decir, pagar para realizar la justicia internacional y otros, etcétera. Pero no le gusta pagar, contribuir para tribunales internacionales que no funcionan en un territorio propio y que no generan rédito político para los gobernantes. Con lo cual, se comienza a pensar en una corte que sea permanente, que no implique la formación de un nuevo tribunal para cada lugar en el mundo en donde ocurren delitos internacionales. Y finalmente se concreta, se retoma, fíjense, se retoma el proyecto que Eleanor Roosevelt en el 48 había generado. Eleanor Roosevelt, la mujer, la esposa, pero política por derecho propio, no por ser esposa, se la recuerda como la esposa de Roosevelt, pero ella fue la que lideró la idea de crear una corte penal en 1946-47 y una obligación directa para los estados por la cual fueran sancionados si violaban derechos humanos. Como eso no sucedió, como solo se llegó a una declaración que no es vinculante, que hoy en día es obligatoria porque es costumbre internacional, pero que en el 48 era la nada misma, era una declaración de principios que no obligaba a nadie. Se retomó el proyecto que había tenido Eleanor Roosevelt en el 48, que había presentado, y de ese proyecto se trabaja sobre ese proyecto y se llega a lo que hoy es la Corte Penal Internacional, 1998 aprobada, 2002 en vigencia, y que ya hace 20 años que está trabajando y que tiene sentencias y que tiene jurisprudencia y que tiene un importante trabajo en todo el mundo. La próxima clase van a estar viendo los principios de Nuremberg, fíjense, van a ver los principios. ¿Están cansados? No. Si no, pero vamos a hacer así. Vamos a ver los principios de Nuremberg. Yo voy a empezar con los principios de Nuremberg. Van a ver Corte Penal Internacional, el procedimiento con Luciano. En la clase próxima que tengamos, es un viernes, pero el que viene no, el otro. Entonces, hacemos un stop acá. Si quieran irlos leyendo para preguntar y para que sea más sencillo, ven, acá vienen los principios después. Principio 1 son 7 principios, de los cuales los básicos son los 4 primeros. Y luego, y procedimiento. ¿Alguna pregunta, alguna duda que hayan tenido o que tengan? No, yo googleé los principios, decían 10.
7. ¿Qué principios, Isabel? Gracias. 7. Debe No ser por sé, deflación. lo había puesto por acá. Principios de asesinato, exterminio, esclavitud, deportación y cualquier otro acto inhumano contra la población civil o política. Los principios de Nuremberg son 7, eso confirmado. Después, lo que usted está leyendo a lo mejor es una de las formas de comisión de alguno de los delitos, que puede ser crímenes de lesa humanidad probablemente, porque el genocidio no existía en Nuremberg. Pero tengan en cuenta cuando buscan algo, la fuente, que sea siempre una fuente oficial, porque a veces es algo que escribió, Luz, bueno, después en todo caso lo comentamos, lo que me has enviado, eso me olvidé de decirlo porque lo leí, era un trabajo de un profesor que lo mandaba según el cual, según su criterio, tenía que pasar lo que vos referías, pero no es que las personas jurídicas pudieran denunciar y demandar ante la Comisión Interamericana. Eso era... había discusión doctrinaria, claro, cuando hay... ¿o no? Sí, pero se saldó porque el contexto en el cual el señor mandó su opinión era el de una opinión consultiva que se le había hecho a la Corte para que dijera si las personas jurídicas podían o no tramitar una denuncia en el sistema interamericano. En función de esa opinión consultiva, la Corte, cuando le es requerido una opinión consultiva, es pedirle a la sociedad en general, pueden ser organizaciones defensoras de derechos humanos o puede ser un profesor de una universidad de cualquier lado, que emitan sus opiniones. Entonces, bueno, le piden como hace también el gobierno argentino, muchas veces cuando se debate una ley, bueno, todos los que quieran exponer que digan algo. En ese contexto, esta persona emitió eso que vos leíste, que estaba viendo, él decía que estaba de acuerdo y todo eso. Sí, Ahora, lo que yo quería como dilucidar era que había un montón de autores que debatían y discutían esta cuestión. O sea, es una discusión doctrinaria, no es meramente normativa. Como pero me habían por dicho en eso, el por eso lo estoy aclarando ahora para que quede claro. En el momento en que la Ok. opinión consultiva fue pedida, era una discusión doctrinaria. Mientras la Corte estuvo Ok. evaluando las opiniones de cada uno, seguía siendo una discusión doctrinaria. Pero cuando la Corte emite una opinión, esa opinión luego, si bien no es directamente vinculante, es la manera en que el derecho debe ser interpretado. Por lo tanto, desde esa opinión en adelante, a nadie se le ocurriría escribir algo diciendo que está en duda si las personas jurídicas pueden o no ser parte de una denuncia o llevar adelante un procedimiento, porque cualquiera te va a decir, no, no pueden, porque hay una opinión consultiva que así lo dice. ¿Está? Lo que es bueno... Ok. No sabía que las opiniones consultivas tenían pero ese lo que es poder valioso, analógico claro, de... no, pero lo que es valioso de esto que a vos me comentás es que cuando busquen algo tengan cuidado la fuente, porque hoy en día, antes no se encontraba nada. Si uno iba a una biblioteca, daban un solo libro y bueno, había que arreglarse. Hoy en día tenemos cientos de artículos y de información. Y a veces, si uno no sabe de dónde está bajando, siempre conviene que sean fuentes de organizaciones, de instituciones. Porque, y si no, uno pregunta, pero muchas veces uno se confunde. El año pasado hicimos un trabajo sobre habeas data y uno de los alumnos entregó un trabajo buenísimo, pero era sobre la ley mexicana. En ningún lugar decía que era la ley mexicana en donde él había reparado, pero era la ley de México y no la de Argentina. ¿Entienden a dónde puede llegar? A mí me resultaba extraño el vocabulario y todo lo que decía, ¿esto de dónde es? Y bueno, y él no sabía, no lo hizo con mala intención. Entonces, tengan mucho cuidado porque hoy en día, cuando bajen normas, bajen de sitios oficiales. Yo usen Infolec, por ejemplo, que aparte es actualizada la ley. Y cuando bajan doctrina, o preguntan al profesor, a quien esté a cargo, o bajan de algún sitio también oficial. Por ejemplo, si van a ver la Corte Penal, no busquen un comentario cualquiera. Busquen en el sitio de la Corte Penal Internacional. Más fácil que eso,
¿Está? Y entonces ahí no va a estar desactualizado, no va a haber confusión. Bueno, ¿alguna pregunta o duda más? ¿Están vivos? ¿Vivas? Bueno, Profe, una preguntita. ¿Todo esto usted Por ahora. ya lo subió al campus? ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El power que vimos hoy. Lo que yo les estuve pasando, todo lo que vieron hoy está en el campus. Sí. ¿Está? Ah, bueno, gracias. Si no lo encuentran, me preguntan, pero está todo allí. Bien, gracias.